Sí, sí. Bueno, qué bueno que salió el tema, ¿verdad? Porque para los que no sabían. Aunque bueno, ya ni se siente que es puente o no puente, porque de todos modos ni vamos a la escuela, ¿no? Sí nos conectamos y todo, pero a fin de cuentas seguimos en la casa. Pues ya como que no, pues no tiene tanto significado los días festivos. Bueno, no los días festivos en sí, sino los días que inhábiles. Pero bueno, de todos modos, como sea, sí sirve un poco de descanso. En la clase pasada vimos precisamente lo de la tarea de conectamos un grupo de LEDs al bus de datos del procesador y veíamos que había un problema, que los LEDs estaban oscilando entre un estado indeterminado, porque en realidad el pin de LED se ponía gris, no se ponía azul, entonces no es realmente un cero, sino es un estado indeterminado. Y los estados indeterminados son peores que los ceros, son peores aún porque en circuitos digitales siempre se debe de pretender que en todas las entradas haya un estado determinado. Es puesto que a veces en algunos circuitos van a encontrar que en los diagramas vienen conectados algunos pines a tierra o a VCC, cuando a veces son pines que, por ejemplo, el de reset, a veces lo conectan directamente a tierra o a VCC, los pines de reset. Y pues a veces uno piensa que sería mejor conectarlos a un botón, y tipos de pines similares también se conectan de manera igual a VCC o a tierra, sin darle oportunidad a que tengan la selección de tierra o VCC mediante un switch o un botón. Pero pues esto es así porque generalmente ese valor no se va a modificar. O sea, si nosotros consideramos que nunca vamos a estar reseteando el micro porque no hay ninguna razón para hacerlo, pues ponemos directamente el pin a VCC si es bajo activo o a tierra si es alto activo, para que no se resete jamás. ¿Qué pasa si lo dejamos desconectado? Pues pasa lo que en el ejemplo de los LEDs. El procesador tiene en sus salidas tres estados posibles: VCC, tierra o alta impedancia. Alta impedancia es igual que no tener nada conectado. Eso sirve cuando los pines son de entrada y salida, o cuando van a estar conectados a algo que no, a lo que no siempre queremos que nos mande información, o cuando van en varias salidas conectadas a un mismo punto, pues puede haber problemas ahí entre unos datos y otros. Entonces uno se desactiva, un circuito desactiva sus salidas y el otro no. Así se evita tener que desconectar un circuito y que funcione el otro, y simplemente desactivamos las salidas del circuito para que no mande ni unos y ceros ni ceros y no interfiera con las señales que está mandando el otro circuito. Entonces lo que pasaba en el micro, en el procesador, era que tenía un estados indeterminados. Entonces en realidad era un cero, luego un estado indeterminado o como si estuviera desconectado, y luego un uno, y luego todo desconectado, y luego dos, y luego otra vez los desconectados. Y bueno, ahí les explico más o menos qué es lo que pasa en una secuencia de un proceso si eso ocurre. Es algo similar a que si se intercalaran ceros en lugar de estados sin conexión, porque el cero prácticamente siempre es apagado y el estado desconectado pues también es desenergizado. El problema es cuando está en un estado, o sea, el estado de desconexión sí implica siempre que pues va a estar apagado el dispositivo, ¿no? Pero cuando tenemos cables ahí conectados, por ejemplo, como en la Proto, no necesariamente un cable desconectado significa que no haya nada ahí, porque, bueno, no recuerdo si en la clase pasada cuando les comentaba que un cable conectado a un pin sin ponerlo ni a tierra ni a VCC, que a veces pasa mucho en las Protos que suelta un cable, ese cable puede estar tomando ruido del ambiente, por ejemplo, de algún transformador o de algún regulador,
de la misma computadora, o sea, señales electromagnéticas. Y puede de repente recibir como si estuvieras recibiendo un 1 o como si estuvieras recibiendo un 0. Entonces no se debe de dejar los pines al aire porque al fin de cuentas, sobre todo con cables, porque un cable, pues ya saben que es una antena, es el principio de las antenas. Entonces un cable en sí es una antena y puede estar recibiendo señales de donde sea. Y es por eso que pues o se busca que siempre esté un estado definido y no que esté como indeterminado o sin conexión. Y aunque en este caso del que vimos, pues sí pasa casi lo mismo si lo desconectamos que si le mandamos tierra, porque al final de cuentas el dispositivo no va a funcionar. Pero les digo, en algunos casos sí puede pasar algo que no, o sea, sí puede pasar que pase un 1 por algún ruido que esté existente en el ambiente en lugar de simplemente parecer como que está desconectado. Bueno, eso quería también explicarles de lo de la tarea, aunque sí, ahí en el documento se los detallo un poco más. Entonces vamos ya a comenzar con la clase. También les había dicho en la clase anterior que lo que sigue sería conectar el micro con algún dispositivo con el que se interactúe, también no solo en salidas, sino en entradas. Y pues el mejor ejemplo y lo más útil que se podría hacer es conectarlo a una memoria, que pues es lo primero que uno piensa. Si en la clase desde el inicio nos dicen que el micro no puede hacer nada sin memoria, pues lo primero que uno quiere hacer es cómo conectarle la memoria. Entonces el siguiente subtema sería conectar el micro con memoria, pero antes de ver eso, quiero ver un poco, mostrarles un poco cómo se hacen las conexiones y cómo se estructuran los bloques de memoria, cómo se organiza la memoria cuando se va a conectar al micro y se tienen circuitos de distintos tamaños de memoria. Entonces ponemos aquí conexión. Conexión de memoria. Ya sabemos que memoria puede haber de distintos tipos. Las principales pues son flash, RAM, ROM. Hablando del procesador en particular, la flash lo que almacena serían los programas. La RAM almacena las variables, al menos las variables volátiles. O sea, las variables que declaramos comúnmente en un programa, todas esas variables son volátiles. Ya sabemos que si apagamos por ejemplo, si a una variable la inicializamos con 0 y luego la incrementamos en el programa y luego apagamos el micro y lo prendemos, pues va a valer 0. El valor al que se incrementó no se va a almacenar en ningún lado, se pierde. En cambio, la ROM, pues guarda cosas que queremos que permanezcan ahí de manera permanente. Bueno, no sé si estoy, a ver, si estoy compartiendo la pantalla del pizarrón. Sí, ahorita ya Ok, no. Ya la ok. quité, profe. Es que me aparecía que estaba en pausa. No sé por qué me parecía que estaba en pausa, por eso les preguntaba. Es que aquí me aparecía pantalla compartida en pausa, pero no sé. Porque se le cruzaron los cables ahí al Zoom. Pero bueno. La ROM, entonces guarda, por ejemplo, como la BIOS. La computadora, ustedes saben que tiene un pequeño, digamos, firmware que sirve como arranque para la computadora, donde carga todos los drivers, carga las partes esenciales para el funcionamiento de la computadora. Y ahí tiene varias configuraciones. Entonces ya sea que guarde una BIOS completa o que guarde simplemente configuraciones que obviamente no queremos que se modifiquen o que podemos modificar sobre la marcha. Por ejemplo, en el procesador podemos decir, siempre que arranques o siempre que se encienda el procesador, pone estos valores en los registros para que funcione el procesador como yo quiero al inicio. Y luego después podemos decir, bueno, ya no me gustaría que funcionara así, sino quisiera cambiar alguna configuración. Entonces la pueden cambiar mientras el micro está encendido.
lo apagan y como está grabado en la ROM, pues no se va a perder y la nueva configuración se va a guardar. Entonces esta memoria ya, pues ya lo saben, ¿no? Es memoria de ahí vienen sus iniciales, memoria de acceso aleatorio y memoria de solo lectura. Esta, bueno, a lo mejor su nombre no nos dice tanto su función, pero bueno, la RAM es una memoria volátil y no puede almacenar datos al menos que se esté energizando. Solamente mientras está energizada, almacena o mantiene los datos. Y la ROM, si los mantiene aún desenergizada, también puede, bueno, aquí rellena más. También pueden ser, por ejemplo, contraseñas, porque es posible que pongamos una contraseña en una variable y que digamos, por ejemplo, contraseña es igual a no sé, 1, 2, 3, 4. Y cada vez que iniciemos algún sistemita, pues ponemos la contraseña y el sistema, ya sea el microcontrolador, el microprocesador, checa que la contraseña que ponemos sea 1, 2, 3, 4. Y si es esa, pues nos deja acceder y si no, no. Pero ¿qué pasa si queremos cambiar la contraseña? Pues la podemos cambiar en el programa, pero si está en la RAM la contraseña, así de que ponemos contraseña igual a 1, 2, 3, 4, pues en cuanto la apaguemos el micro se va a reiniciar otra vez a la inicial, a 1, 2, 3, 4. Entonces necesitamos ponerlo en la ROM para que cuando se apague, si la cambiamos, se guarde la última que pusimos. Bueno, esos son los usos y los tipos de memoria más importantes que hay. De ahí hay mezclas de memoria o algunas otras tecnologías de memoria más nuevas. Pero bueno, al menos en los dispositivos que vamos a ver en este curso, estas serían las memorias con las que interactúan. De hecho, el microcontrolador tiene los 3 tipos de memoria en su interior. En cambio, el microprocesador, ya saben, eso debe quedar claro que no tiene memoria. Y el microcontrolador tiene los 3 tipos internamente también. Bueno, él sí los tiene internamente, el microprocesador no. Se le pueden conectar los 3 tipos de memoria, pero tiene que ser así precisamente conectados de manera externa. De manera interna no tiene absolutamente nada de memoria más que los registros que hemos usado y que sabemos que tiene. Entonces, partiendo de eso, lo que les comenté en la clase anterior, recuérdenlo bien, de que el micro, aunque en Proteus le cargamos el programa aparentemente al micro, es imposible cargarle un programa al micro. El programa tiene que estar en una memoria externa. De ahí el micro va ejecutando las instrucciones y realizando las acciones para las que se programaron esas instrucciones. Pero no tiene absolutamente nada de memoria. Cambio el microcontrolador, sí. El programa sí va dentro del microcontrolador y todo lo ejecuta leyendo el programa que tiene escrito en su memoria interna. Y también las variables se guardan internamente y la ROM también funciona para almacenar datos en su interior. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo creo que de esto sería suficiente. Ahora vamos a ver ya las conexiones de memoria. Las posibilidades son 3. Podemos tener una posibilidad en la que el tamaño del dato y de la capacidad de memoria bueno, son iguales.
Me refiero a conectar de un microprocesador a la memoria. Entonces, el tamaño del dato del microprocesador puede ser igual al tamaño del dato que tiene la memoria. Por ejemplo, si el micro maneja datos de 8 bits y la memoria también maneja datos de 8 bits, pues es este caso. Pero aparte tiene que manejar, para que sea este caso, por ejemplo, el microprocesador maneja hasta 1 megabyte o quiere que se le conecte, se requiere conectarle 1 megabyte y la memoria es de 1 megabyte, pues eso cae en el primer caso. Posiblemente el micro pueda aceptar más memoria, pero el punto es que la memoria que se le quiera conectar coincida con lo que se tiene. Entonces el tamaño del dato y la capacidad de la memoria son, bueno, voy a poner aquí mejor. Son los que se necesitan. Otro caso puede ser que el tamaño de dato se necesite mayor y qué más, y la capacidad sea la adecuada. El otro caso es que tanto el tamaño del dato como la capacidad de la memoria se requieran mayores. Con esto me refiero a que, por ejemplo, si se dice que se tiene un microprocesador y se necesita conectarle 1 kilobyte y tenemos memorias de 1 kilobyte. Entonces tomamos un bloque de memoria y lo conectamos al micro y sería el primer caso, porque el tamaño del dato es de 8 bits, porque es de 1 kilobyte. Entonces eso se puede poner de otra manera como 1K por 8. Primero es por ejemplo, cuando ponemos 1 kilobyte, esto significa el número de datos y esto de acá significa el tamaño del dato. Tiene 1 kilo de tamaño de la memoria, quiere decir que son 1024 datos. Y como es el tamaño del dato es 1 byte, pues son 8 bits. Entonces serían 1024 datos de 8 bits. Si fuera, por ejemplo, si fueran 2 kilobytes, quiere decir que tenemos 2048 datos de 8 bits. Si la memoria fuera bueno, aquí es 1 kilobyte, son 2 kilobytes. Si fuera bueno, de 1K por 16, tendríamos 1024 datos de 16 bits. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros necesitamos
una memoria de 2K por 8, entonces necesitaríamos, bueno, y tenemos memorias de 1K, de 1 kilobyte. Esto es igual a 2 kilobytes, ¿verdad? 1K por 8. Necesitaríamos 2 bloques de memoria de 1 kilobyte para formar una memoria de 2 kilobytes. Ahora, ¿qué pasa si necesitamos una memoria de 2K por 16? Esto ya no sería 2 kilobytes, es 2K por 16. Y tenemos memorias de 1 kilobyte. ¿Se puede hacer esto? Sí. Necesitaríamos 4 memorias de 1 kilobyte. ¿Por qué 2 memorias de 1 kilobyte? Porque estas dos nos formarían 2K por 8 y estas serían también 2K por 8. Y utilizaríamos estas dos para almacenar el dato, los primeros 8 bits del dato, y utilizaríamos los otros dos para almacenar los otros 8 bits del dato. Entonces tendríamos 2048 datos de 16 bits, pero cada dato estaría repartido entre esta memoria o este bloque de memoria y este otro bloque de memoria. Vamos a hacer algunos ejercicios para que quede más claro. Voy a borrar esto de aquí, o no sé si quieran anotar algo, les falte, o tomar captura. Ya quedó. Ok, gracias. Entonces, bueno, lo voy a borrar. Y vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a hacer el primer caso. 2 kilobytes. Y se tienen circuitos integrados de 1K, de 1 kilobyte. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, vamos a primero poner el microprocesador. Y el microprocesador es bueno, tiene datos de 8 bits. Entonces va a tener líneas de datos de D0 a la D7 para tener 8 bits de datos. Y tiene 16 líneas de dirección. De A0 a la A15. ¿Qué más? Bueno, vamos a poner igual que en el caso del 8086. Nada más que aquí son 8 bits. El 8086 tiene 16 bits de datos. Ya lo vimos en la clase pasada. Pero sí tiene 20 líneas de direcciones. Entonces puede direccionar hasta 1 mega como máximo. Y los datos son de 8 bits. Para este micro en especial, no es el 8086. Se le quiere conectar 2 kilobytes y se tienen circuitos de 1 kilobyte nada más. Entonces, si queremos tener 2 kilobytes, o sea, 2K por 8, y se tienen circuitos de 1K por 8, pues obviamente se van a necesitar dos
de 1K/8 para tener los 2 kilobytes. Entonces vamos a dibujarlos aquí. Y aquí tendría, si son memorias de 1K, de 1 kilobyte, lo de 1K/8 deben de también tener de D0 a D7. Esto yo se los doy, ¿eh? Esto lo dice el problema, este micro, esto no lo tienen que definir ustedes. El micro les da cuántas líneas de datos y cuántas líneas de dirección. Lo que sí tienen que ver ustedes es esto. Si son memorias de 1 kilobyte, ustedes deben de saber que solo tiene 8 bits de dato, porque pues es de bytes, de 1K/8. Y las líneas de dirección, ¿cuántas serían? ¿Cuántas líneas de dirección tendría? Miren, por ejemplo, si queremos, si tenemos una memoria muy básica y que tiene 3 líneas de dirección, con esas 3 líneas de dirección, ¿cuántos datos podemos acceder? A ver, alguien que me diga. Son 8, ¿no? Serían 8 datos. Gracias. Entonces, con 3 líneas de dirección podemos acceder 8 datos. Es por eso que el 8086, con 20 líneas de dirección, de A0 a la A19, puede direccionar hasta 1 mega. O, bueno, lo vamos a poner así nada más ahorita, como 1 mega, para no poner el valor exacto. Pero sería 2 a la, lo voy a poner aquí, es 2 a la 20. Y eso nos da 1 mega. Obviamente si son datos de 8 bits, pues sería 1 megabyte. Entonces 2 a la 20 es igual a 1 mega, y dependiendo del tamaño del dato, pues sería 1 megabyte o del tamaño que sea el dato. Entonces con 20 líneas se puede direccionar hasta 1 mega. ¿Cuánto se podrá o cuántas líneas necesitará 1 kilobyte para ser direccionado? Alguien que me diga, por favor. Pues sería 10. 1K. Exactamente. Aquí tendríamos 1K, o bueno, si son de 8 bits, sería 1 kilobyte o 1024 datos pueden direccionarse con 10 líneas de dirección. Entonces, bueno, vamos a poner aquí ya el número de direcciones. Ya sabemos que tiene 10, porque es lo que se necesita para poder direccionar 1 mega, y es la capacidad del circuito. 1 kilo, perdón. Entonces también tendría aquí de 0 a D7 y de A0 a A9. Ahora, lo primero que hacemos, esto es como una receta, vayan checando qué es lo que se debe hacer, porque siempre van a hacer exactamente lo mismo. Se conectan las líneas el bus de datos se conecta. Es lo primero. Lo segundo es indicar cuántas líneas hay ahí. Son de D0 a D7. Algunos ponen nada más 8. Dicen, aquí hay 8 líneas o este bus consta de 8 líneas. Pero bueno, vamos a especificar cuáles son. D0 a D7 y D0 a D7. Esta nomenclatura, la línea, bueno, el cable y la diagonal atravesada simboliza que esto es un bus, que no es un solo cable, que no es un solo alambre, sino que es un cable formado por varios alambres, como si fuera un cable UTP, véanlo así. O sea, en su interior tiene 8 líneas, 8 cables que van conectados desde aquí hasta acá. Y le aclaro aquí y acá porque vamos a ver ejemplos donde, aunque aquí sale cierto número de cables,
acá puede llegar solo la mitad y la otra mitad llegar al de acá. Pues bueno, en este caso es de esta manera. Y aquí tenemos el chip select. Estos circuitos y algunos otros tienen pines o entradas de habilitación. Las memorias generalmente tienen incluso dos, el chip select y el enable. Las dos habilitan el circuito. Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo solamente con un pin de habilitación, que sería el chip select. Y es bajo activo, debe recibir un 0 para habilitarse el circuito. Ahora, lo que sigue es conectar las líneas de dirección. Y obviamente aquí va de la A0 a la A9. Aquí también de la A0 a la A9. Y aquí también de la A0 a la A9. Solo utilizamos 10 de las 20 líneas de dirección porque no necesitamos más. Ahora vamos con el pin de habilitación. ¿Cómo vamos a habilitar estas memorias? Pues vamos a hacer primero cómo quedaría el mapa de memoria para saber cómo vamos a habilitarlo. Entonces, el mapa de memoria o los rangos de memoria, ese sería el circuito de memoria 1 y ese sería el 2. Entonces, para el 1 quedaría así. Voy a ponerlo en hexadecimal. Quedaría 0, 0, 0 en hexadecimal. Y aquí, esta tendría que tener 1 kilobyte. Es de 1 kilobyte, pero necesitamos les aclaro eso porque necesitamos 2 kilobytes. Entonces, esta va a contener el primer kilobyte de memoria. Entonces, como contiene el primer kilobyte, pues va desde la dirección 0 hasta la dirección que nos hace tener 1 kilo, que sería el 3FF. ¿Por qué? Pues porque el 3FF implica esto. Entonces, las direcciones van desde 10 ceros hasta 10 unos. Entonces, aquí sería 0 y aquí sería 1023. Entonces, de la 0 a la 1023 le corresponde al circuito 1 y el 2 tendría el rango de memoria pues desde la siguiente inmediata a esta, que sería la 400, y llegaría hasta la 7FF. ¿Por qué? Pues porque después de esta dirección, la que sigue, si le sumamos un 1 aquí, nos va a quedar esto. Y ya sabemos que esto, si lo dividimos en grupos de 4, obtenemos el valor en hexadecimal. Este sería una F, un 15, una F, y este sería un 3. Ahora aquí sería 0, 0, y este sería un 4. Entonces sería un 400 en hexadecimal. ¿Y llegaría hasta dónde? Pues llegaría hasta esto y puros unos. Entonces iría desde 1024 hasta 2047. Y aquí ya tenemos los 2 kilobytes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien. Muy bien, qué bueno. Entonces, ya tenemos el mapa de memoria. El circuito 1 va a almacenar desde la 0 hasta la 1023 y el segundo desde la 1024 hasta la 2047. Ahora, si nosotros vemos esto de otra manera, vamos a ver que el circuito 1 va a funcionar de la siguiente manera. Tiene direcciones
Así sería. Serían 4, 4, 8 y 2, 10. Listo. Entonces, las primeras 10 pueden valer lo que sea, porque si se fijan, va desde de 10 ceros hasta 10 unos. Entonces, cualquier valor en medio puede ser tomado por la memoria 1. Y la memoria 2, también estos pueden ser cualquier valor. Entonces, nada más pasar esto acá con... si recuerdan en sus clases de circuitos lógicos que una X en una tabla de verdad, esto sería como una tabla de verdad, significa que es un estado que puede ser indistinto, que no nos importa si es 1 o 0. Se quiere decir que esta X puede valer un 1 o un 0 y no importa, y sigue siendo válido. Entonces el circuito 1 va a manejar memorias que en sus 10 primeros bits pueden tener cualquier valor aquí, pero se fijan en el onceavo, no puede tener un 1 porque ya se convertiría en otro valor. Entonces tiene que ser un 0 forzosamente aquí. Entonces aquí le ponemos un 0 y para el circuito 2, aquí siempre va a haber un 1. Va desde la 1 y 10 ceros hasta la 1 y 10 unos. Entonces siempre va a haber un 1 aquí y acá puede haber lo que sea. Entonces las dos memorias pueden tener aquí cualquier valor, pero el onceavo bit de la dirección es la que define cuál memoria es la que va a abarcar este rango. Entonces ya sabemos por qué esta la podemos tomar como línea de control. Aquí tenemos A0, aquí tenemos A9 y esta sería A10. Entonces nuestra línea de dirección 10 podemos usarla como línea de control y la vamos a tomar también de acá. Voy a poner esto más arriba. Y sería de la A0 a 9. Y de aquí saldría, esta es A10. Todavía nos siguen sobrando varias, nos siguen sobrando 9, otras 9. Pero bueno, vamos a tomar la A10 como línea de control. Y dice que para el primer circuito debe valer 0. Después se la mandamos tal cual. Para que cuando la línea valga 0, pues le llegue el valor 0. Pero acá queremos que este circuito funcione cuando la dirección sea un 1. Pero como es bajo activo, funciona con ceros. Entonces le ponemos un inversor aquí y listo. Entonces cuando queremos acceder a la memoria, a la primer kilo. Bueno, ¿se entendió el ejemplo? Ya quedé al último a medias, pero creo que había explicado lo más importante. ¿Se entendió el ejemplo o queda alguna duda? No. ¿No queda dudas? Ok, No, todo bien. muchas gracias. Bueno, entonces hacemos otro ejemplo para que seguir pues reafirmando esto. Segundo ejemplo, ahora se necesita conectar, bueno, se requiere conectar a un microprocesador
Bueno, puede ser un K por 16, para ver también este caso, que era el segundo. Y se tienen solo memorias de un K de 1 kilobyte. Entonces, pues aquí en el otro caso necesitábamos ampliar el tamaño de la memoria, aunque el tamaño del dato siguiera siendo el mismo. Aquí no. Aquí el tamaño de la memoria es el mismo, pero el dato queremos que sea de más bits. Entonces, de más bits de los que se tienen los circuitos. Vamos a dibujar nuevamente el micro. Es un microprocesador. Ahora sí podemos suponer que este es el 8086 y tiene de D0 a D15, tiene 16 líneas de datos y tiene de A0 a A19 para direccionar hasta 1 mega. Vamos a poner, obviamente ya les había puesto el ejemplo que solo fue de pasada, sin detalles, pero habíamos dicho que si necesitamos 1 kilobyte, un K por 16 y tenemos solo de un K por 8, pues necesitamos 2 bloques y cada uno va a aportar 8 bits al dato de la memoria total. El micro al final lo va a ver como solo un bloque de memoria. Entonces aquí sería de D0 a D7 porque son de 1 kilobyte. Solo tienen 8 bits. Y son de 1K, entonces de A0 a la A9 también. A0 a A9 y aquí tienen su chip select. Entonces primero conectamos las líneas de datos, perdón. Ya sabemos que aquí va de D0 a D15, pero acá solo llega de D0 a D7 y acá obviamente debe de llegar el resto, de D8 a D15. Ahora las líneas de dirección vamos a conectarlas también. Aquí va a salir un conjunto de líneas de dirección que son de la A0 a la A9 y acá también van a llegar de la A0 a la A9, A0 a la A9 y tenemos el chip select. Vamos a ver qué vamos a conectar aquí. Vamos a hacer el mapa de memoria. Este es el circuito de memoria 1 y este es el 2. Entonces, para el 1 tenemos que el rango de memorias sería un K, entonces sería de la 000 en hexadecimal hasta, pues serían de 10 ceros a 10 unos, entonces sería 3FF en hexadecimal. Y el segundo también tendría que ser de la 000 en hexadecimal a la 3FF, porque esto ya abarca un K. Entonces solo queremos un K, pero queremos que sean datos de 16. Entonces las dos van a tener exactamente lo mismo. Si ponemos aquí de otra manera, tendríamos que los dos accederían o sea, bueno, lo voy a poner como en el otro ejemplo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para este también serían los mismos. Este sería para el 1, este sería para el 2. Y los dos deberían de funcionar siempre. Este es de A0 y esta es la A9. Y podríamos ponerle aquí una línea de control que sea A10, pero no nos sirve de nada porque podemos ponerle aquí que sean los dos con 0, porque los dos tienen que funcionar al mismo tiempo.
Pero mejor hacemos lo que les había comentado hace rato, lo conectamos a tierra y así los dos van a funcionar siempre. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, el micro le diga a la memoria que quiere que le mande el dato que tiene en la ubicación 13? Bueno, pues va a mandarle a la memoria la dirección, ¿cuál será? La 0, y sería aquí 0, y sería D. 00D en hexadecimal. Esta sería la dirección 13. Y pues obviamente los dos van a funcionar al mismo tiempo. Los dos van a ir a buscar a la dirección 13. Y supongamos que en la dirección 13 tienen el dato, o sea, en la dirección 13, el dato que está ahí es el 115. Bueno, vamos a ver. ¿A qué sería igual el 115? En hexadecimal 73. 73, ¿verdad? Ok, Sí. gracias. Entonces sería un 73 en hexadecimal. Entonces lo que haría sería bueno, mandaría a los dos la dirección 13. Este recibiría la 13, este la 13. Los dos irían a la dirección 13. Y en el circuito 1 recogería un 73. No sé por qué le pongo 5. Sería un 73. Y en el 2 estaría un 00. Esto en conjunto pues hace un 0073, que es el dato 15. Si el valor fuera mayor, por ejemplo, si fuera vamos a poner otro ejemplo. 12.400. Entonces, bueno, vamos a convertirlo a hexadecimal. Ese sería igual a 3070 en hexadecimal. Ese sería en base 10. Y entonces aquí ya tendríamos que en el 1 habría un 70 y en el 2 habría un 30. O dicho de otra manera, si nosotros en lugar de querer leer un dato de la dirección 13, quisiéramos guardar un dato en la dirección 13, le mandaríamos a la memoria la dirección mediante el bus de direcciones, la dirección 13 a los dos. Y el dato que guardaríamos es el 3070, entonces de aquí saldría el 3070, son 16 datos, 16 bits, aquí son 16 bits, son 8 y 8. Y a esta parte, al circuito de arriba, que es el 1, llegaría el 70 y aquí abajo llegaría el 30. Por eso a la hora de accederlo y que pidamos el dato de la dirección 13, pues va a pasar exactamente lo mismo. En la dirección 13 este tiene el 70 y este el 30, y el número que se forma pues es el 3070, ya que esta aporta las direcciones de 0 a D7 y este otro le aporta la dirección de D8 a D15. Entonces ya entre los dos forman el dato de D0 a D15, que es el dato de 16 bits. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No.
Ok, muy bien. ¿Van a anotar algo o sacar captura o ya puedo borrar? Ya. Gracias. En cualquier momento que tengan alguna duda, me preguntan, por favor. Y igual si quieren anotar, que les dé tiempo para anotar algo, también, por favor, me lo indican. Vamos a hacer un último ejemplo. Pues es el ejemplo que falta. Vamos a conectar al micro 2K por 16 y solo hay memorias de 1 KB. Entonces, vamos a dibujar el micro. Aquí serían las líneas de datos. Vamos a suponer que sigue siendo el 8086. Tiene de D0 a D15 y de A0 a A19. Necesitamos duplicar. Solo tenemos circuitos o memorias de 1 KB. Necesitamos duplicar el tamaño de 1K a 2K y de 8 bits a 16 bits. Entonces, pues para duplicar el tamaño necesitamos dos memorias. Y para duplicar, perdón, ¿iban a decir algo? No, no, no. Ok. Entonces, para duplicar el tamaño del dato, necesitamos dos bloques. Y ya que tenemos datos de 16 bits, pues ahora sí, nos quedaría como el ejemplo anterior, 1K por 16, pero necesitamos 2K por 16. Entonces necesitamos duplicar eso para tener los 2K por 16. Lo que hace que necesitemos 4 circuitos. Ese sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Cada uno tendría su chip select. Este tendría de D0 a D7 porque es de 1 KB, entonces tiene datos de 8 bits. Todos serían de D0 a D7. Y las direcciones, como son de 1K, pues serían de A0 a A9. Ahora vamos a conectar todas las líneas de datos. Aquí va a estar pues todas, de D0 a D16, D15, perdón. Acá solamente va a llegar de D0 a D7. Aquí va a llegar de D8 a D15. Aquí va a llegar de D0 a D7. Y aquí llegará de D8 a D15. Ahora vamos con las de dirección. Aquí tenemos de la A0 a la A9. Aquí también tenemos de la A0 a la A9. Y en los demás también.
En la memoria siempre tienen que ocuparse todas las direcciones, no vamos ahí a poner menos o más, porque no se le pueden conectar. También sería de la A0 a la A9. Ahora vamos a hacer el mapa de memoria. El circuito 1, bueno, el 1 y 2 tendrían el rango de memorias de la 000 en hexadecimal hasta 3FF en hexadecimal. Y el 3 y 4 tendrían de la 400 en hexadecimal hasta la 7FF en hexadecimal. Y si lo ponemos de la manera en que lo habíamos puesto hace rato, sería que el 1 y 2, su rango de memorias va con 10 líneas que pueden ser la dirección que sea. Puede ir desde 10 ceros hasta 10 unos. Y el 3 y 4 también puede ser aquí la dirección que sea. 10 ceros o 10 unos, pero el la onceava línea va a ser un 1. Obviamente acá tiene que ser un 0, porque solo va a llegar desde 10 ceros hasta 10 unos. Entonces la otra es un 0. Aquí va a ser un 1 con puros ceros, que este es si se fijan, un 1 con los demás ceros sería el 400, y un 1 con todos unos sería el 7FF. Entonces, si se fijan aquí, la diferencia es nada más sería 0 a 9, y es igual que el ejemplo que habíamos hecho. A10 se podría usar como línea de control. Entonces, tomamos de aquí, lo debemos tomar aquí, porque aquí salen las 20. Entonces, aquí saldría A10. Si quieren, lo dejamos aquí así. Este es A10. Y aquí ponemos A10. Y de aquí la tomamos para el primer circuito. El 1 y el 2 debe ser directo, mientras que el 3 y el 4 debe ser con un inversor. Listo. Entonces, si se fijan aquí, igual el micro va a ver esto como una sola memoria de 2K por 16, y no va a tener que hacer ningún manejo por software, ya que todo está por hardware. Automáticamente, cuando mande una dirección, la 1, por ejemplo, ¿qué sería? Por ejemplo, la 403 o la 415 o sería pues sí, o las 5 incluso, 5010, 0A en hexadecimal. Cuando mande una dirección de esas, este bit va a ser un 1. ¿Por qué? Porque aquí va a ser 1, 0, 0, y luego aquí 4 ceros, y luego aquí 0, 0, 1, 1. Y para este caso, pues sería también un 4, aquí un 1, y un 5 sería 0, 1, 0, 1. Y para este caso sería 1, 0, 1.
4 ceros y luego una A, que es 10, sería 1, 0, 1, 0. Pero siempre va a haber un 1 aquí, porque son rangos que están más allá de la 400 y antes de la 7FF. Entonces siempre va a haber un 1 aquí, y como va a haber un 1 aquí, cuando mande esa dirección el micro, automáticamente esa línea 10 va a estar conectada a los chip select, y como va a llegar un 1, pues va a llegarle aquí un 1, y este micro pues no va a funcionar. Esta memoria, perdón, no va a funcionar porque le llegó un 1 y este pin es bajo activo, este pin también es bajo activo, entonces no va a funcionar. Aquí le va a llegar un 1, con este inversor se convierte en un 0, entonces por lo tanto este sí va a funcionar, ya que es bajo activo, como ya hemos dicho. Aquí también le llega el 1, se transforma en 0 y va a funcionar. Y entonces va a acceder a estos dos últimos circuitos, y pues son los que tienen las memorias de la 400 a la 7FF. Y cuando sea menor a 3FF, pues no va a tener un 0 aquí, y entonces ese 0 va a hacer que llegando aquí se habilite esta 0 con el inversor se hace un 1, entonces esta se deshabilita, y acá también 0, se hace un 1 y se deshabilita. Entonces automáticamente, al estar conectado ya esto, el procesador no tiene que hacer absolutamente nada para decir voy a comunicarme con este o este o este o este. Ya está todo mapeado con el bus de datos y de direcciones. Está todo conectado de forma que solo necesita mandarle una dirección y recibir el dato. O mandar el dato y la dirección, y el dato se almacenará en la dirección que quiera. Ya en cuál le va a tocar el dato o cómo se va a fragmentar el dato, si aquí son los primeros 8 bits y acá los otros 8, eso ya lo hacen los circuitos, porque pues este no le queda de otra, solo tiene de D0 a D7 y este de D8 a D15. Entonces los datos van a llegar solos, se van a repartir solos. Esto véanlo como incluso que aquí hay pues solo 8 tornillos, digamos, y aquí hay 8 cables, cada cable con un tornillo. Si llega uno extra, pues no hay dónde conectarlo. Igual aquí, si solo tienen de A0 a la A9, aquí no, es imposible que pongan A0 a A10. Incluso si algunos otros ocupan 10, este solo va a ocupar 9, 11, perdón. Este solo va a ocupar 9 porque solo tiene 10 entradas. No hay donde conectar una onceava. Pues esto siempre se va a ocupar al máximo. Las direcciones, los datos no. Los datos, bueno, sí se van a ocupar al máximo, pero pueden estar repartidos en más de un circuito. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok, Ah, perfecto, todo bien. muchas gracias. Todo bien, profe. Gracias, gracias. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo. Bueno, este ya es un poco más complejo, pero bueno, no han tenido hasta ahorita problemas. Por lo tanto, yo espero que pudieran resolver este ejercicio. Lo vamos a hacer aquí, y yo de todos modos les doy la solución ahorita. No se va a revisar ni nada, no se va a calificar. Nada más lo que quiero es ver que el conocimiento pues sí se haya transferido bien, que sepan ya cómo hacer esto. Vamos a conectar un microprocesador 5 kilobytes, y se tienen solo memorias de 1 kilobyte y 2 kilobytes. O sea, se quiere aumentar la capacidad de la memoria, pero el tamaño de los datos sigue siendo 8 bits. Son 5K por 8 y se tienen de 1K por 8 y 2K por 8. Aquí hay varias opciones. Pueden conectar 5 bloques de 1K, o 5 circuitos, perdón, o 2 circuitos de 1K y uno de 1, o uno de 2 y 3 de 1. O sea, cualquier combinación que les dé los 5 está bien. Obviamente, ustedes saben que, por ejemplo, en su computadora, cuando quieren ampliar la RAM, pues no buscan varios bloques de tamaño pequeño, porque pues si solo tiene 2 ranuras para expansión, pues obviamente va a quedar de un tamaño muy pequeño la memoria total. Entonces, toman en cuenta eso, y pues ese es un criterio que deben de
usar el menor número de memorias, porque si no, aquí lo podemos conectar los 5 de 1 kilo, pero hay siempre que suponer que pues los sistemas en ocasiones ya tienen sus conectores y no es posible conectarles muchos bloques o muchas tarjetas, sino un cierto número específico máximo. Entonces, si ustedes quieren tener, por ejemplo, 16 gigas de RAM y solo tienen una ranura que sí se puede dar, pues obviamente van a ir buscando la de 16 gigas, la tarjeta de 16 gigas. De nada les sirve que les quieran vender dos de 8 porque ustedes van a decir, bueno, ¿de qué me sirve? Voy a llegar y solo al abrirla solo voy a poder conectar una, me quedo igual. Me quedo con 8 y los otros 8 pues no hay dónde ponerlos. Entonces usen ese mismo criterio aquí y traten de conectar el menor número de memorias posibles. Eh, los rangos de memoria van a variar un poco aquí. Ya no es tan simple. Y bueno, un tip que sí les puedo dar, porque eso sí no es tan fácil de verlo. Sí lo pueden ver ya cuando lo hagan y van a darse cuenta que si lo hacen de cierta manera van a complicarse mucho. Entonces, primero pongan en el mapa de memoria y primero den acceso o tomen en cuenta primero las de 2 kilobytes, las de mayor tamaño. Si van a hacer, por ejemplo, una de 2 y 3 de 1, primero hagan el mapeo de los 2 kilobytes y luego ya comiencen a hacer el de 1, le agregan el de 1. Así como lo hicimos, de que el primer circuito va de 0000 hasta tal, esa que sea primero la de 2 kilobytes y luego la siguiente ya puede ser la otra de 2 kilobytes y luego ya la siguiente dirección hasta donde quede el siguiente kilobyte. Entonces, pues ese es algo que sí deben de tomar en cuenta y que sí les puede complicar mucho las cosas. Si toman primero las de menor tamaño, las memorias de menor tamaño, luego se complica a la hora de elegir las líneas de selección, las de control, porque ya les quedan ahí como huecos en el mapa de memoria. Y si escogen primero las mayores, las de mayor tamaño, no les quedan huecos en la memoria y les queda todo de manera continua, como los que hemos hecho hasta ahorita, que los rangos se van repartiendo muy fácilmente.